Buenos días a todos. Se acerca el verano, hace muchísimo calor, pero aquí estamos de nuevo desde la oficina del Parlamento Europeo en España, contentos de teneros a todos, esta vez con una persona, una invitada muy especial. No es eurodiputado o eurodiputada, es funcionario de esta casa, es una gran experta en temas de Rusia y con la que está cayendo en Europa, con lo que estamos viviendo aquí. Nos parecía especialmente relevante no dejar pasar el verano sin tener la oportunidad de poder estudiar y analizar qué es lo que está ocurriendo en esta zona de Europa. Ana Caprile, analista político del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. Buenos días, Ana. Bienvenida. Estás Buenos conectada días. desde Bruselas, además. Así que tenemos el lujo de poder contar con los servicios audiovisuales de la casa para que la conexión sea perfecta. Actualmente voy a contaros un poquito quién es Ana, antes de dar paso a su intervención. Ana trabaja como habíamos mencionado, en el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. Ella nos explicará luego un poquito en qué consiste y qué tipo de servicios dan a los eurodiputados y al resto del público, académicos, think tanks que quieran y estén interesados. Ella se centra como temas de especialización en Rusia, Asia Central, el Cáucaso Meridional y también en temas de desinformación. Con ella debatiremos hoy las respuestas y perspectivas de la Unión Europea ante la invasión rusa de Ucrania. Ana es licenciada en Ciencias Geológicas, un dato curioso que nos ha parecido, y también en Lengua y Literatura rusa. Su carrera en las instituciones europeas comenzó en la delegación de la Unión Europea en Moscú, seguida de varios puestos en la Comisión Europea y finalmente incorporándose al Parlamento Europeo en 2002, empezando en la Comisión de Desarrollo y más tarde en el Departamento de Políticas Exteriores de la Unión Europea. Ha vivido además en Kiev, luego a lo mejor ella nos puede contar un poquito su experiencia en Ucrania. Y bueno, pues yo no voy a retrasarme más porque sé que son muchos los temas que vamos a tocar esta mañana. Tengo muchas ganas de escuchar a nuestra experta conectada desde Bruselas. Ana, el micrófono es tuyo. Simplemente recordar a la audiencia que se va conectando poco a poco. Para los que lo hagáis por primera vez, ya sabéis que podéis ir escribiendo en el chat vuestras preguntas y que luego, después de una intervención de máximo 20 minutos, abriremos esas preguntas que moderaré yo leyéndoos en el chat para hacerlo más ágil y para agrupar cuando sea necesario preguntas relacionadas. Así que, sin más, Ana, el micrófono es tuyo. Bienvenida y gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, María, y gracias a la Oficina del Parlamento Europeo de Madrid por haberme invitado hoy. Es un gran privilegio para mí compartir con todos vosotros este espacio de Conversando con Europa y espero que esta hora os sea útil. Una aclaración preliminar, como ha dicho María, soy una funcionaria del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo y por tanto no represento al Parlamento Europeo. Hablo como analista y en calidad de experta. Empecemos, que hay mucho para desempacar. 24 de febrero del 2002. Rusia ataca a Ucrania por tierra, mar y aire. La invasión a gran escala de Ucrania ha empezado y Europa se despierta ante un mundo diferente. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que nos ha llevado hasta aquí? ¿Se han cometido errores, omisiones en el camino? Para esto tendríamos que tener 3 charlas como esta y sirve para 2 libros al menos. Si os interesa, se puede tratar brevemente después en el punto de preguntas y respuestas, pero hoy me voy a centrar en lo que ha pasado después del 24 de febrero del 2002. Este día fue calificado por diferentes políticos, expertos, de diferentes maneras. Seísmo geopolítico, el 11 de septiembre europeo. Yo me quedo con las palabras de Borrell, el alto representante para la política exterior europea, 5 días después de la invasión, en su discurso ante el Pleno del Parlamento Europeo. Dijo: este es el momento en que la Europa geopolítica está naciendo. Esta es la partida de nacimiento de la Europa geopolítica. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. Yo hoy voy a exponer la respuesta de la Unión Europea a esta invasión, las perspectivas, y dejaré que vosotros juzguéis si después de 1 año y medio esto ha pasado o no. Vamos por la primera parte. La respuesta europea a la invasión rusa se configura en 3
en tres ejes. El primero, Ucrania first, lo que decimos aquí, Ucrania ante todo. El segundo, contención de Rusia en todos los frentes. El tercero, resiliencia europea. Voy a ir muy rápidamente en estos tres, porque quiero dejar parte para la segunda parte, quiero dejar tiempo para la segunda parte, perspectivas, que creo que es muy interesante. Pero en cada de estos apartados voy a nombrar o cifras relevantes o instrumentos específicos que se han creado en este año y medio que llevamos, intensísimo año y medio que llevamos. La política de Ucrania primero se configura en diversos aspectos. Ayuda económica, ayuda militar, apoyo político e integración en el espacio europeo y de seguridad atlántica. La ayuda económica ha sido bastante espectacular. Desde el principio de la invasión rusa, la Unión Europea, Estados miembros e instituciones financieras europeas han desembolsado un total de 72.000 millones de euros. En inglés, 72 billions en inglés. Esto cubre todo: créditos, subsidios, ayuda humanitaria, ayuda macroeconómica, ayuda de reconstrucción incipiente, que es lo que está sucediendo ahora. Además, en la conferencia de reconstrucción en Londres, en junio, hace apenas unas semanas, la Comisión presentó una nueva propuesta. El Fondo para Ucrania, creo que se ha traducido así. En inglés es Ukraine Facility. Si esto sale adelante, porque tiene que pasar por el Parlamento y por el Consejo, pero si sale adelante tal y como está presentado por la Comisión, eso significaría 50.000 millones adicionales de ayuda a Ucrania de forma estable desde el 2024 al 2027. Y esto sería tanto para ayuda macrofinanciera para apoyar al presupuesto de Ucrania como para la reconstrucción. Lo interesante de esto y lo que lo diferencia de otros programas de ayuda es que estaría sostenido por un plan presentado por el gobierno de Ucrania y que al mismo tiempo contribuiría a la inversión privada. Si esto sale adelante, esto llevaría la ayuda a los 122.000 millones de euros y nos pondría al nivel de los Estados Unidos, por ejemplo. Muy brevemente, pero también muy importante, 8 millones de refugiados han pasado por Europa y más de la mitad, casi 5 millones, se han acogido a programas de protección temporal en uno de los Estados miembros. Segundo, ayuda militar, más controvertido, sin ninguna duda. Aquí dos instrumentos han sido creados específicamente, o más bien que creados, utilizados. El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, a través del cual se han movilizado más de 4.600 millones de euros. Es un fondo bastante particular por el funcionamiento, no forma parte del presupuesto de la Unión Europea y está financiado con contribuciones directas de los Estados miembros proporcionales al Producto Interior Bruto. Los Estados miembros adquieren armamento y el fondo les retribuye. Por primera vez, con este fondo, que existe desde el 2021, se ha comprado armamento letal, obviamente no armas prohibidas por convenciones internacionales, tanques, aparte de equipos de protección, entrenamiento, etcétera, etcétera. Es la primera vez que se ha hecho. Además, ayer, precisamente, se aprobó el reglamento para la Ley de Apoyo a la Producción de Municiones. Esta ley, con un subsidio de 500 millones de euros, debería ayudar a los países europeos a producir las municiones que se han desabastecido por el apoyo a Ucrania. Tengo que decir que el último Eurobarómetro del invierno del 2022-2023, bueno, casi un año después de la guerra, presenta un apoyo bastante uniforme en todos los Estados miembros, tanto a la primera ayuda,
la ayuda económica y humanitaria, como la segunda, el apoyo al envío de armamentos a Ucrania. Aunque hay diferencias entre los países. Pero tan importante como las cifras que acabo de enumerar es el apoyo político que la Unión Europea ha ofrecido a Ucrania y la integración en la estructura en la futura arquitectura europea. Creo, bueno, al menos los que trabajamos en el Parlamento, recordaremos el alto valor simbólico del viaje de la presidenta Roberta Metsola el 1 de abril del 2022, apenas un mes después de la invasión. Ese fue el primero de un larguísimo peregrinaje de muchos otros líderes europeos. La candidatura de Ucrania para entrar en la Unión Europea fue presentada 4 días después de la invasión, el 28 de febrero. En tiempo récord, en junio del 2022, fue aceptada y Ucrania recibió el estatuto de país candidato a la ampliación. Otro viaje muy simbólico, el 2 de febrero de este año, 15 comisarios viajaron con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Moscú un día antes del vértice Unión Europea-Ucrania. No sabemos cómo se va a desarrollar, pero en octubre de este año la Comisión planea presentar el informe escrito sobre la candidatura de Ucrania, sobre el que el Consejo decidirá si se abren o no se abren las negociaciones de adhesión. Por último, aunque muy importante, seguridad. La cumbre de Vilnius, que acabó hace 2 días, era un momento muy esperado, con expectación, con aprehensión. Muchos interrogantes había en esta cumbre. Ucrania esperaba mucho. La OTAN sabía que no podía dar exactamente lo que Ucrania pedía. Y el resultado se ha cerrado de una forma que, si miramos la prensa rusa, como la prensa rusa analizó los resultados de la cumbre de Vilnius, para Ucrania es un éxito, porque las críticas y las alarmas que se pueden leer en la prensa rusa de ayer nos indican que los resultados son significativos. Obviamente no tenemos que leer estos periódicos para saber que lo son, basta con leer el comunicado y, sobre todo, tan importante como el comunicado, la declaración del G7 que acompañó a los resultados de la cumbre de Vilnius. ¿Por qué? Porque lo que Ucrania obtuvo, aparte de una promesa de entrada rápida en la OTAN cuando las condiciones lo permitan, que quiere decir cuando la guerra caliente al menos termine, lo que obtuvo son garantías de seguridad por parte de los países del G7. Esto vamos a ver cómo se declina, vamos a ver cómo se traduce en acciones concretas, pero ya la declaración en sí es una hoja de ruta muy concreta y muy sólida. Y a juzgar por las declaraciones de Zelensky, que lo llamó el primer paraguas de seguridad efectivo que ha recibido hasta ahora, se puede juzgar que no obtuvo todo lo que quería, pero mucho más de lo que algunos esperaban. La tan esperada por Rusia división de la alianza no se ha producido y, además, cabe señalar que Turquía abandonó el veto contra la entrada de Suecia, con unas contrapartidas muy sustanciales para ella, y el Báltico, como resultado, aparte del enclave de Kaliningrado, queda enteramente rodeado de países que o ya están o estarán en breve dentro de la OTAN. Esto por la primera parte. La segunda, contención de Rusia en todos los frentes.
El primer instrumento que se puso en marcha, incluso un día antes del comienzo de la invasión, cuando Vladimir Putin reconoció la independencia de las dos regiones secesionistas de Ucrania, han sido las sanciones. Desde febrero del 2022, 11 paquetes de sanciones han sido aprobadas, contra todo pronóstico, porque tienen que ser aprobadas por unanimidad. Y ya sabemos que no todos los países estaban de acuerdo al principio. Y se han aprobado en coordinación con el resto de países del G7 y otros países de lo que llamamos Occidente. Se ha venido a llamar la revolución de las sanciones porque no tienen precedentes en magnitud, en magnitud sobre todo, y también porque se están tomando contra la economía que era la número 11 antes de empezar esta guerra. El objetivo, sobre todo, es privar al gobierno ruso de ingresos para seguir efectuando la guerra en Ucrania, despojar al gobierno ruso y al ejército ruso de tecnologías necesarias para continuar el rearme y tecnología punta, y castigar lo más posible a las élites económicas y políticas de Rusia y lo menos posible a la población rusa. Hay un debate abierto sobre si estas sanciones son efectivas, si se podrían haber hecho mejor, qué más se puede hacer, pero simplemente remarcar que el 11º paquete, que se aprobó hace muy poco, contempla el tomar medidas contra individuos o entidades no europeas si se demuestra que están ayudando activamente a ¿cómo se dice? Evadir las sanciones. La Unión Europea ha dicho que esto sería un último recurso, pero por primera vez en la Unión Europea se podrían adoptar lo que llamamos sanciones secundarias, que los Estados Unidos implementan desde hace mucho. Reparación, relacionado con lo anterior de algún modo. La Unión Europea exige a Rusia que repare los daños cometidos, y para ello se están examinando la posibilidad de utilizar los bienes confiscados, en primer lugar al Banco Central ruso, que son hasta 300.000 millones de euros. Esto no bastaría para la reparación de Ucrania, sería una parte, pero sería una parte muy sustancial de activos que se podrían poner desde ya al servicio de la reparación de Ucrania. Hay problemas legales porque son fondos soberanos y la legalidad internacional en principio los protege. Pero hay opciones en la mesa. También está la opción de utilizar los intereses de estos bienes, aunque cada vez más expertos internacionales interpretan la Carta de Naciones Unidas como dando la posibilidad a que la confiscación total para reparación de daños de guerra como instrumento de autodefensa, invocando el principio de autodefensa, sea efectivo. Es un debate muy interesante y yo creo que este otoño se va a debatir en el Parlamento también. Así que os animo a que lo sigáis. Justicia internacional, otro capítulo muy importante. 40 países han pedido que un tribunal internacional especial sea creado para juzgar el crimen de agresión de Rusia, porque como sabéis el Tribunal de la Haya no tiene competencias para hacerlo. Y la Unión Europea ha dado su apoyo a esta opción, ha dado el apoyo también la opción a un tribunal mixto o híbrido con la Haya y, digamos, creado en base de la Haya, pero con competencias adicionales. Y además ha abierto o ha lanzado junto con Kiev, con la cooperación de Eurojust, un centro para la investigación del crimen de agresión.
Pero no solo eso, la Unión Europea también está ocupando activamente el espacio geopolítico que el vacío ruso ha dejado. Un espacio geopolítico que antes era fronterizo, de competencia entre los dos, ahora la Unión Europea lo está ocupando cada vez más. Esto se ha demostrado en la aceleración del proceso de ampliación en los Balcanes occidentales. Moldavia, se dice en castellano, Moldavia, Georgia, que ha recibido el estatus de precandidato. La Unión Europea también ha tomado un papel mucho más protagonista en el proceso de mediación entre Armenia y Azerbaiyán en el Cáucaso. Y digamos que ha dado o está dando un apoyo a los Balcanes occidentales para acabar o para solventar las grietas de seguridad informativa también, que presentaban o que siguen presentando una vulnerabilidad ante Rusia muy aguda. En este aspecto, por ejemplo, la creación de la Comunidad Política Europea, que al principio fue un poco criticada por algunos escépticos, se ha demostrado ser un espacio político muy útil, porque ofrece un foro de diálogo político muy libre, sin formatos preestablecidos, y algunos dicen que ya solo la foto de todos estos países juntos ya en sí es un mensaje. Recordemos que en la Comunidad Política Europea Rusia no ha sido invitada, es el único país de todo el espacio europeo que no está presente. Y esto me lleva a mi último punto, o penúltimo punto de contención con Rusia, que es el aislamiento internacional. Y en esto, como sabemos, los resultados son mixtos. Las resoluciones que la Unión Europea y otros partners internacionales han promovido en la Asamblea General de la ONU han tenido siempre un mismo resultado, muy parecido. Ha habido 2 muy importantes y otras 2 entre medio, y siempre son 141 votos a favor, 30 y pico abstenciones y de entre 5 a 7 en contra. Los 5 o 7 en contra sabemos quiénes son. Los que preocupan a la Unión Europea son las 32 abstenciones o los ausentes, porque también hay países que no votan. Esto es una gran parte de África, es India, es China, algunos países de Latinoamérica, como Venezuela. Allí, esto también daría para otra charla, la relación de la Unión Europea con el sur, lo que llamamos el sur global, que hay partes de ese sur global al que no les gusta este nombre. Eso puede también dar motivos para otra charla, pero está claro que ha habido una falta de comunicación, o simplemente que nosotros dimos por sentado que esto iba a ser percibido de la misma forma en Madrid, en Berlín, que en África, en un país africano. Y no ha sido así. Pero además de todo lo que he citado, la Unión Europea y la comunidad internacional han tenido que hacer frente no solo a la guerra de Rusia en el frente, en las trincheras, sino a todas las otras guerras que Rusia ha desatado cuando la operación militar especial lanzada el 24 de febrero del 2022 no salió bien. Cuando vio que esta guerra no iba a ser 3 semanas, y cuando se vio enzarzada en un conflicto que ella misma ha convertido en un conflicto existencial, Rusia ha empezado a aumentar la apuesta, a doblar la apuesta, triplicar la apuesta en todas las demás guerras. La guerra de la energía, la guerra de los alimentos, la guerra informativa, la guerra de los inmigrantes. Ante esto, la comunidad europea, la Unión Europea, ha reaccionado de 2 formas. Resiliencia interna, sobre todo
en diversificación energética, pero también en seguridad alimentaria, y puesta en marcha de mecanismos internacionales para... tengo que cortar dentro de poco. Puesta en marcha de mecanismos internacionales para paliar los efectos de estas guerras en el resto de la comunidad internacional. Y aquí puedo mencionar muchos aspectos. Puedo mencionar los corredores solidarios, la iniciativa del Mar Negro, etcétera, etcétera. ¿Tengo 5 minutos más, María? Ante esta situación, ¿qué cabe esperar como perspectivas? Y esto, aunque es la parte más interesante, la voy solo a perfilar para que vuestras preguntas me ayuden a definir qué es lo que más os interesa. A partir de ahora voy a hablar todavía más como a título individual, porque sobre esto, como podéis saber, como podéis imaginar, muy poco está escrito. ¿Cuál es la futura relación de la Unión Europea con Rusia? Digamos que hay una premisa. Para que esto cambie, algo muy sustancial tiene que cambiar o en el frente de batalla o en Rusia misma. Y los dos están muy relacionados. Por eso la palabra de moda en Bruselas ahora es foresight, perspectiva estratégica. Tratar de establecer los posibles escenarios y colocarse con ventaja para estos futuros escenarios. El que se perfila para Rusia es lo que está sucediendo ya, que es una fortificación del régimen, un enrocamiento del régimen en sí mismo. Algunos lo han comparado Rusia con una Corea del Norte gigante, pero estos regímenes, generalmente en periodos de crisis como el que están viviendo, resisten mal y toman decisiones lentamente. Y esto abre grietas, muchas grietas. El amotinamiento de Prigozhin que vimos en el 24 de junio fue una demostración muy clara de estas grietas. La otra grieta que se está abriendo son las regiones. Los gobernadores regionales y las élites regionales ven cada vez más el centro, Moscú, el Kremlin, como un peso que como una ayuda. Y cada vez más, una cosa que ya inició con el COVID, se están separando del centro y tomando decisiones autónomas y estableciendo estructuras de poder locales. No creo que estemos ante una desintegración total de Rusia, es más bien una desintegración de las estructuras de poder que existían hasta ahora. ¿Cuánto va a durar? Estos regímenes pueden durar muchísimo o poquísimo. Ante esto realmente estamos ante la imposibilidad de prever el futuro, pero la tendencia es esta y la Unión Europea se está preparando para estas eventualidades. Creo que lo voy a dejar aquí. Voy a abrir el turno de preguntas porque, sobre todo en esta segunda parte, prefiero responder a las preguntas de los oyentes que lanzarme a un pronóstico en una dirección o en otra. Así que, María, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Ana. Súper interesante. No me daba tiempo a apuntar todas las preguntas que han ido llegando ya al chat, así que no te preocupes que vamos a tener muchas pistas de cuál es el interés de nuestros oyentes. Voy a intentar agruparlas por temas para que no resulte demasiado deslavazado y vamos a empezar con un bloque de preguntas hacia Ucrania o muy basado en Ucrania. Para empezar, tanto Nuria Calvo del Instituto Severo Ochoa de Granada como Alba Sánchez se preguntan quién controla las ayudas económicas que estamos dando a Ucrania. ¿Cómo controlamos si toda esta financiación para la reconstrucción o para el apoyo en la guerra se está gastando como se debería? Esta es la pregunta. Sí, te voy a ir haciendo de una en una. Vamos a empezar por el bloque ucraniano. Vale, entonces, digamos, yo soy más especialista en Rusia que en Ucrania, esa premisa, pero la financiación está
viene de tres bloques: la Comisión Europea, los países miembros y las instituciones financieras de la Unión Europea. Quiere decir, el Banco de Inversiones, el Banco de Inversiones, sobre todo el Banco de Inversiones de la Unión Europea. Cada uno de estos tiene sus propios mecanismos de control. Es decir, cuando la Comisión Europea está financiando ayuda humanitaria a través de la oficina ECHO, aplica los mismos mecanismos de control que hubiera aplicado si los está dando a Nigeria o a el Chad, por ejemplo. Entonces, esta es la gran diferencia, por ejemplo, con el fondo para Ucrania, que si todo se aprueba se creará en el futuro con los 50.000 millones, porque allí ya se prevén dentro de ese fondo mecanismos de audit, de control, específicos para ese fondo, porque todo vendrá desembolsado desde ese fondo. Lo que se está haciendo hasta ahora, porque ha sido una emergencia y porque nadie estaba preparado para esta guerra, es que cada línea de presupuesto, cada Estado miembro, cada institución financiera de la Unión Europea han desembolsado lo que tenían ya previsto para este año. No para Ucrania, sino en general, como reservas o como fondos no adjudicados a una partida en especial. Entonces, digamos que no hay un solo mecanismo de control centralizado, aunque obviamente la Dirección General de DigiNear de la DG Ampliación es la que tiene el monitoreo global, pero cada línea presupuestaria que se está utilizando tiene su propio mecanismo de control, obviamente. Es decir, no se está poniendo todo en un grande bol y luego simplemente se da, sino que cada línea presupuestaria tiene su mecanismo de control. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Siguiente pregunta de Alina Klochko. Como las estoy agrupando, para los que me estáis escuchando, algunas son de hace un ratito, otras son más recientes, pero así vamos teniendo un hilo conductor. También dentro del bloque Ucrania, Alina, que es de la Asociación Ucraniana Aura en España, se pregunta: ¿por qué están tardando tanto con la ayuda militar? ¿Por qué llega tan tarde? Me da miedo que cuando llegue ya no tendremos gente para utilizarla. ¿Qué le dirías a Alina, Ana? Bueno, a Lina le diría admiro muchísimo la acción que están haciendo asociaciones como la suya, eso para empezar, y todo el apoyo que la sociedad civil ucraniana está demostrando aquí, allí y en todas partes. Y agradezco muchísimo la pregunta. Desgraciadamente no la sé responder. Sé por experiencia y por conversaciones con colegas que el trabajo en las instituciones y en los ministerios de los países miembros es frenético. La gente no duerme para sacar adelante todos los paquetes de ayuda que he enumerado, pero es que Europa no estaba preparada para una guerra. Europa se había preparado para una paz y para una paz muy larga. Esto quizá dentro del capítulo de omisiones, errores o miopía que he dicho al principio, pero Europa no estaba preparada para una guerra. Esta es la respuesta, si quieres, un poco más política que te puedo dar y no entrando en los detalles. Pero lo que sí que voy a hacer, como ya he prometido a los organizadores del evento, es que voy a mandar después de esta conferencia una serie de publicaciones donde los mecanismos se pueden profundizar, publicaciones que hemos hecho en el Centro de Estudios del Parlamento Europeo, que son bastante resumidas y muy concisas y donde se puede conseguir bastante información. Y ahí animo a que la gente profundice un poco más. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que será por información que tenéis en EPRS, que hacéis un esfuerzo enorme de divulgación. Me consta que yo he leído varios de los informes, pero es verdad que cuando uno está de este lado, viendo cómo su familia sufre en el otro, es muy difícil entender de manera racional
que a veces la ayuda se prometa pero tarde más en llegar, está claro. Carlos Jonay, sanitario, se pregunta qué tipo de ayuda humanitaria más específicamente médica se da a Ucrania. No tienes por qué saberlo, Ana, porque me consta que esto es muy técnico, pero bueno, si pudieras dar una orientación y si no, lo buscamos en las fuentes de la comisión. Sí, creo que es mejor buscarlo. Sé que ha habido muchísimos equipos médicos móviles, es decir, equipos de atención médica móvil, pero es que creo que realmente cubre todo el espectro. Ha habido ayudas a hospitales, ha habido ayudas de primera emergencia, sobre todo ahora después de la destrucción de la presa. Realmente es que creo que se ha cubierto todo el espectro, pero creo que sería más fácil que proporcionáramos estadísticas una vez que termine esta conferencia. Muy bien. Bueno, vamos a pasar... perdona, lo que sí que sé es que una gran parte de esta ayuda humanitaria ha sido ayuda alimentaria y de primera subsistencia. Esto, digamos que sobre todo en un país que tiene 4 millones de refugiados internos. Entonces, esto sí que se ha llevado una gran parte de la ayuda humanitaria inicial, ayuda alimentaria y de primera subsistencia. Entramos en un bloque de preguntas a Rusia, Ana, porque están cayendo a cada minuto, así que voy a intentar ser más veloz en distribuir los tiempos. Sobre Rusia, hay varias preguntas que van dirigidas hacia cómo podemos echar a Putin de Rusia. Se pregunta José Luis, ¿cómo le echamos, cómo salvamos al pueblo ruso de una dictadura? Benjamín Peñas se pregunta también con respecto a tu última perspectiva de qué podría llegar a pasar a Rusia, si nos puedes dar tu opinión, y él hace hincapié en que entendemos que es tu opinión y que no puedes hablar en nombre del Parlamento Europeo, sobre la auténtica situación de apoyo social en el país hacia Putin, dentro de Rusia. Ok. Para empezar, para contestar a la pregunta de los primeros dos oyentes, creo que la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional, si no se había dado cuenta antes, ahora se ha dado cuenta de que tenemos que ser humildes sobre lo que se puede y no se puede hacer. En este momento, la posibilidad de influir en lo que pasa en Rusia es mínima, desgraciadamente. Aparte de la contención, del aislamiento internacional y de otorgar la ayuda que se puede a la sociedad civil, porque desde el 2012 cada euro, cada dólar que das a la sociedad civil rusa dentro de Rusia es un regalo envenenado, porque pasan a ser agentes extranjeros y en muy poco tiempo indeseables. Así que la capacidad de influencia es mínima. El régimen de Putin se ha acorazado muy bien de cualquier injerencia extranjera, mientras se ha especializado también muy bien en injerencia en otros países, como sabemos, y como podemos discutir si esto interesa a la audiencia. Así que la única estrategia que la Unión Europea y otros actores internacionales pueden seguir es seguir exactamente como estamos haciendo ahora. Ucrania primero, contención de Rusia, sanciones internacionales, es una parte muy importante y que están haciendo cada vez más efecto. En esto no quiero ser triunfalista, sabemos muy bien que los 40 países, digamos, que forman la coalición de sanciones, sí, son más del Producto Interior Bruto Mundial, pero son 1/3 de la población mundial. Hay 2/3 de la población mundial que no aplican sanciones, incluidos India, Turquía, Brasil, China, obviamente. Así que cualquier sanción que sea internacional, sí, pero no global, tiene mucha menos efectividad que sanciones que son globales. Al mismo tiempo, no podemos obligar a ningún país a adoptarlas. Lo único que podemos decir es que sí ayudan activamente a evadirlas, sobre todo en
en cuestiones clave como armamento, tecnología punta o material de uso dual, habrá sanciones secundarias. Pues, Y aparte de eso no podemos hacer mucho más. ¿Cuál es la opinión dentro de Rusia? Segunda pregunta. Perdona María, ¿me querías decir algo? no, efectivamente, que Segunda si pudiera pregunta. estimular la segunda. Es muy difícil saberlo, es muy difícil. Hay un solo instituto de opinión que todavía se considera fiable dentro de Rusia, se llama Levada Center, Levada. Es curioso porque después de la invasión rusa, la popularidad de Putin subió. Igual que pasó cuando invadió Crimea en el 2014. Cuando la invasión se estancó y empezó a ser menos operación militar especial y más guerra, el apoyo a Putin no disminuyó, pero sí aumentó el porcentaje de gente que quiere la paz. Lo que pasa es que, ¿qué paz? Porque hay mucha gente que quiere la paz, pero no quiere dar los territorios invadidos, sobre todo Crimea, devolverlos a Ucrania. Entonces, cuando se habla de paz, hay que preguntar en qué términos. Después del amotinamiento de Prigozhin, el porcentaje de rusos que exigía o que creía que una salida de la guerra lo antes posible era lo mejor, subió dramáticamente. Las investigaciones sobre la opinión pública rusa indican que el grado de apoyo de Rusia, de los rusos, al mensaje subliminal que está usando Putin, es decir, identidad nacional rusa, orgullo histórico, una subversión de la memoria histórica muy palpable, ha hecho efecto. Por eso no se puede decir, creo, que es la guerra de Putin. Creo que es una guerra de gran parte de Rusia, desgraciadamente. Y eso pone mucho más difícil un cambio del régimen ruso hacia algo que nosotros podemos considerar más pacífico o menos agresivo. Esta es mi opinión puramente personal. Y no está compartida por muchísimos parlamentarios. Otros parlamentarios, por ejemplo, tienen una opinión todavía mucho más radical. Así que aquí tenemos para todos los gustos. Muchas gracias, Ana. A mí me parece tremendamente interesante porque además yo sé que tú sigues muy de cerca pues, información que viene directamente de allí, que hacéis ese esfuerzo de salir de nuestra burbuja. Vamos a entrar en esa pregunta porque hay varias personas que preguntan sobre efectivamente injerencias y el poder de la desinformación. Tenemos a Rudy Oleksi, perdón si no lo pronuncio bien, de la Asociación Ucraniana en España, que precisamente trabaja intentando desmontar la propaganda rusa o denunciando temas de desinformación. Y tenemos también otra pregunta de Ángel Hernández Puente. Y ambos al final te acaban preguntando sobre qué posibilidades reales tenemos desde la Unión Europea para luchar efectivamente contra esta propaganda rusa y esta desinformación y la injerencia masiva que sabemos que está habiendo en Europa. Y te hago dos preguntas, así avanzamos más. Por un lado, esta sobre la desinformación y por otro lado hay varias preguntas de Olga Selivanova, y con esto vamos cerrando el bloque Rusia para poder dar más oportunidad a más personas. Ella es rusa y se pregunta, comenta en varias ocasiones, porque escribe varias veces en el chat, que existe una gran comunidad de rusos emigrantes que viven en Europa y que no están de acuerdo con Putin y que se sienten desatendidos. ¿Para cuándo un defensor del pueblo en el extranjero para migrantes rusos que sienten que les gustaría luchar, ¿no?, contra lo que está ocurriendo en su propio país? Pues voy a empezar por la última pregunta, María. Me decías que era Olga Aksinova. Olga Selivanova. Selivanova. Y agradezco muchísimo esa pregunta porque me parece que es un aspecto crucial. Y quizá porque había tanto de qué hablar,
me dejé una cuestión muy importante cuando dije que teníamos poca agencia o poca posibilidad de influir en Rusia. La comunidad de disidentes o opositores al régimen ruso en Europa y en Occidente es preciosa para eso. Es un capital que no estamos utilizando. Y ahí estoy de acuerdo con ella. El Parlamento Europeo ha puesto una pequeña o gran pieza en ese puzzle. En junio el rapporteur especial para Rusia, Kubilius, junto con los otros 3 ponentes especiales para Rusia, convocó una gran conferencia llamada El día después, donde 300 representantes de la oposición, disidencia, defensores de los derechos humanos de Rusia participaron, algunos virtualmente, algunos in situ. Fue increíble ver toda esta gente dentro del Parlamento, porque la técnica del Kremlin hasta ahora ha sido atomizarles, separarles, que sean átomos perdidos en una gran galaxia que nunca se puedan aglutinar y formar un organismo o un conjunto, digamos, con capacidad de acción. Y aglutinarles, simplemente ponerles en la misma sala y acordar 3 principios básicos de acción, fue un enorme paso adelante. Todos ellos lo dijeron. La idea del defensor del pueblo ruso no la había oído hasta ahora, del pueblo inmigrante ruso, pero con mis modestos canales la voy a estudiar y la voy a examinar. Y agradecería muchísimo que me diera su contacto, porque me gustaría mucho profundizar en esta idea. Desinformación, que está muy relacionado con esto, porque gran parte de la desconfianza ante la disidencia rusa, emigración rusa, sobre todo en los países fronterizos, es por el gran miedo que tienen a injerencias rusas, tanto en la esfera informativa como en ataques híbridos, a partir de espionaje, ciberespionaje, etcétera, etcétera. Rusia nunca ha dejado de utilizar esta arma. Forma parte del libro de texto de geopolítica desde siempre, pero Rusia ha sido y es y continúa a serlo un máster en desinformación. Forma parte del libro de texto de la KGB, ex KGB, que se llama ahora FSB. Digamos que la Unión Europea y otros actores están aprendiendo a que correr detrás de las mentiras no es la única estrategia y no debería ser la que nos ocupará el 80% de nuestros esfuerzos. Si hacemos eso, nos están marcando la agenda ellos. La estrategia ahora es estudiar por qué algunas campañas de desinformación tienen más éxito que otras, cómo reaccionan las audiencias. ¿Os ha perdido? Sí, un segundito, Ana. Desde hace una frase, nada. En los últimos 30 segundos se había perdido la conexión, pero ya te tenemos de nuevo. Repite, por favor. Entonces, correr detrás de las mentiras, correr detrás de la desinformación, significa que el país ingerente, el país extranjero, Rusia en este caso, está marcando la agenda. La estrategia ahora, bajo el paraguas de comunicación estratégica, es estudiar audiencias, estudiar mecanismos, estudiar en qué terreno psicológico, social estas injerencias tienen. Ahora, otra vez. Es que ha habido otro fallo, pero de 10 segundos. Perdóname. A ver si conseguimos superar esos fallos de conexión. No sé si el técnico está ahí. No, creo que está bien. Ok. Estudiar por qué
y qué mecanismos de injerencia tienen éxito y por qué, e intentar suplementarlos, no simplemente diciendo esto es mentira, hecho contra mentira, sino con comunicación estratégica con un mensaje fuerte. No simplemente estás diciendo una mentira, sino lanzando verdades con un mensaje potente y fuerte. Esto es un aprendizaje para todos nosotros, es un aprendizaje para la población, es un aprendizaje para los periodistas. Ellos llevan mucha ventaja, y además se aprovechan obviamente de las grietas inherentes a una sociedad abierta, democrática y donde el principio de libertad informativa es clave. Nuestros propios valores son ventajas para ellos y facilidades para infiltrarse, y eso hay que ser muy consciente, pero lo que no vamos a hacer es sacrificar esos valores para cerrarnos a las injerencias, que es un poco el peligro en el que se puede caer. Entonces es un equilibrio muy delicado. Dentro de poco vamos a publicar un estudio, un capítulo entero sobre esto, bueno, ahí se explican todas las medidas que se están tomando en todos los campos: defensa de la democracia, defensa de la información, inteligencia artificial, ciberespionaje, etcétera, etcétera. Os invito a leerlo, lo facilitaré a la oficina de Madrid para que os lo circule. Y seremos ávidos lectores, además, porque desde la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid tenemos relación diaria con periodistas, con asociaciones. Bueno, los que nos seguís lo conocéis muy bien, y trabajamos mucho intentando desmantelar estos ejercicios de desinformación que son constantes. Y os pongo un último ejemplo, Ana, porque está relacionado con una de las preguntas, en este caso de Guillermo Infantes, que se pregunta si existe un ejercicio de desinformación actualmente ante las próximas elecciones españolas, que a ti te conste, del 23 de julio. Yo imagino que no sabrás responder a esta pregunta porque no entra dentro de tu campo, pero sí os puedo comentar como curiosidad, como un dato que nos hace reflexionar y que está muy relacionado con lo que acabas de comentar, que cuando comenzaron los disturbios en Francia, donde hubo muchos contenedores quemados, donde ha habido un montón de incendios, incluso deflagraciones provocadas, desde aquí intentamos conectar con fact-checkers cuando empezó a salir la noticia en español y solo en español de que había habido una explosión en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Nosotros reconocimos enseguida que ese vídeo no era la sede del Parlamento, pero nos chocó mucho que se estuviera dando en redes y solo en español y no en otros idiomas, por ejemplo en francés. Intentamos tirar del hilo para ver de dónde venía ese vídeo original, y Maldita Hemeroteca nos confirmó que lo había trazabilizado hasta un canal de Telegram ruso y que de ahí había saltado traducido al español. ¿Por qué en español y no en otros idiomas? ¿Coincide quizás que estamos en plena campaña electoral y que se intenta desestabilizar a la opinión pública, haciéndoles pensar quizás que este tipo de conflictos sociales puedan llegar también a nuestro país, o agitar las opiniones en un sentido o en otro, ¿no? Yo creo que existen pequeños ejemplos cada vez más evidentes y que es difícil establecer conexiones sin tener pruebas, pero que nos hace estar, desde luego, en la Oficina de Madrid especialmente preocupados. No sé si le quieres contestar algo a Guillermo, que se preguntaba específicamente sobre estas elecciones, y si no, ya cambiamos a las últimas preguntas. Yo, digamos que tengo más información sobre lo que se está haciendo en preparación a las elecciones europeas del 2024, obviamente. Creo que eso la Oficina de Madrid está mucho mejor preparada para contestar, pero suscribo lo que has comentado. Otro ejemplo, cuando empezaron los disturbios en París, la noticia que circuló en Francia era que parte de los manifestantes llevaban armas que estaban destinadas para Ucrania y que habían sido revendidas en el mercado negro. Es decir, como te digo, correr detrás de las mentiras es necesario, obviamente, porque hay que desenmascarar y hay que identificar, pero lo más importante, creo, es la resiliencia social y la enseñanza y el aprendizaje, que esto va a ser parte de nuestra vida, digamos, en el futuro inmediato. Entonces, simplemente el aprendizaje a la distinción
entre las dos cosas. Creo que invertir en media literacy, que no sé cómo lo traducís, es lo está haciendo muchísimo. Educación mediática, sí. Educación mediática es una de las avenidas para el futuro. Construir ciudadanía crítica, qué importante es, y que la gente joven, ahora que teníamos a Nuria del Instituto Severo Ochoa, que ha hecho varias preguntas, no puedo hacértelas todas, pero qué importante es que estéis con nosotros, profes de instituto, y que tengáis esos esfuerzos por estar bien informados y ayudar a los estudiantes a aprender y dónde leer, qué fuentes confiar, qué fuentes no, y la capacidad que tiene tóxica la desinformación. Voy a hacerte una pregunta y estamos ya llegando casi al final. Tienes unos minutos más, ¿verdad? Para nosotros, Ana, porque sí, me da mucha rabia dejar tantas en el tintero, pero voy a hacer solo un par más. Y a los demás os digo cómo vamos a distribuir el correo electrónico de Ana. Estoy convencida de que además de esta persona que tú comentabas antes, Ana, habrá más que te quieran hacer preguntas concretas y presentarse, porque veo que hay varias asociaciones, tanto por parte de Rusia como de Ucrania, presentes en España en este chat. Patricia se preguntaba, las elecciones rusas serán en marzo del 24 y las europeas el 9 de junio del 24. ¿Podrían estar relacionadas? ¿Podría existir causa-efecto de narrativas? ¿Cómo vemos ese escenario, el hecho de que coincidan en el tiempo? Bueno, primero yo no estoy convencida de que haya elecciones en marzo del 2024 en Rusia. Creo que hay una posibilidad de que no haya. No descarto, bueno, en un paper que escribí en noviembre, por ejemplo, no descarto la posibilidad de que haya una semi-ley marcial que ya existe en algunas regiones rusas, ya está impuesta. No descarto que por conveniencia, por imposibilidad, por X motivos, las elecciones sean pospuestas. Creo que en el 2024 haya o no elecciones en Rusia. Hay muchas elecciones muy importantes y todas están relacionadas. No creo que haya una relación de causa-efecto de las elecciones en sí. Creo que lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Ucrania, tiene un gran impacto en la Unión Europea en general. Pero no creo que las elecciones en sí sean determinantes. Creo que lo que sí que va a determinar cómo Europa se posiciona ante el futuro es este cambio o no cambio de sistema político en Rusia en general y el avance o no avance en el frente de batalla. Creo que eso es mucho más importante. Las elecciones, si tienen lugar, es porque están clarísimamente acorazadas y se sabe perfectamente quién va a ganar. Entonces, para mí no son un dato. Es un dato el que se efectúen, porque quiere decir que el régimen se siente muy seguro. Eso de las elecciones acorazadas, ¿verdad? Andaría para otra conferencia sobre qué está haciendo la Unión Europea para defender el sistema democrático y la resiliencia de las democracias en el mundo, que se está viendo tan amenazado en muchos escenarios internacionales. Como te decía, vamos a tener que concluir y te voy a hacer preguntas muy rápidas de intentar sí o no, en plan ping-pong, para ver si conseguimos por lo menos mencionar los temas más interesantes que se han quedado en el tintero. Opciones reales de que Rusia use armas nucleares. Sí, no, es un escenario creíble, podría llegar a pasar. Esto no me lo puedes preguntar sí o no. Esto es como decirme, a ver, esto sí que da para otra charla. Tu opinión personal, ¿llegaremos a tener miedo real a un uso de armas nucleares? Hay gente que tiene ya miedo. Hay gente que tiene miedo y tener el respeto creo que es normal y es parte de nuestro mundo. Si creo que vamos a enfrentarnos a una catástrofe nuclear, mi opinión es que no. Muy bien. Esto nos deja con un mejor sabor de boca para irnos de vacaciones este mes de agosto, con un escenario tan caliente. ¿Cómo prevenir este tipo de crisis en el futuro? ¿Es algo, ya sé que esto no es una pregunta ping-pong, pero ¿es algo en lo que Europa esté trabajando, en cómo prevenir posibles conflictos armados en el futuro de esta naturaleza? ¿O estamos tan metidos en Rusia que ahora mismo
nuestra capacidad de acción es prevenir el escenario actual, Rusia, o sea, prevenir, luchar con todo lo que has contado. Muy buena pregunta. Creo que, bueno, obviamente Europa sale de una crisis del COVID, está ahora metida en una guerra en su propio continente, pero creo que ese despertar geopolítico al que se refería Borrell hace un año y medio, creo que parte de ese despertar geopolítico es tomar conciencia de lo que puede y lo que no puede hacer y su responsabilidad como actor geopolítico. Creo que la Unión Europea, aunque no lo digamos ahora, porque ahora estamos en lo que hay que hacer hoy, está tomando nota de las omisiones, de los errores, por todas las partes que nos han llevado hasta aquí. Está tomando nota del vacío que está dejando o que podría dejar Rusia y el grupo Wagner en África. Y creo que está tomando conciencia de el actor geoestratégico en el que se está convirtiendo, y creo que lo va a usar. Esta es mi impresión por los papeles que estamos publicando, por los ejercicios de prospectiva estratégica que veo que está haciendo el Consejo, la Comisión, etcétera, etcétera. Creo que vamos a tener más visión global, vamos a tener las gafas mejor ajustadas en el futuro. Otra cosa es si haremos la cosa justa o no, pero que tenemos más visión, que estamos saliendo de nuestro agujero europeo, creo que sí. Efectivamente, yo creo que en todos los debates que escuchamos con europarlamentarios, da igual de qué partido, siempre se acaba hablando de autonomía estratégica como una de las grandes lecciones, cómo reforzarla, ¿no?, en tantos frentes, el económico, el energético, el militar. Así que es imposible no prever que se estén preparando. Exacto. En este sentido. ¿Querías decir algo? Y si puedo, para reforzar el que estamos saliendo un poco de la miopía, o no miopía, sino de la visión de corto alcance del que se acusaba a la Unión Europea muchas veces, es nadie, absolutamente nadie, hubiera previsto que 11 paquetes de sanciones, paquetes de armamentos, etcétera, 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 podrían ser tomados por unanimidad a lo largo de un año y medio. Absolutamente nadie. Creo que nos ha sorprendido a nosotros mismos. Entonces, eso es parte de esa potencialidad de actuar en el exterior. Y sí que ha habido cierta transparencia en admitir la ingenuidad, quizás, con la que la Unión Europea había actuado en el pasado en sus relaciones con terceros países. Yo estuve en una conversación donde Josep Borrell hacía alusión a esto, y en respuesta a una de las preguntas que te hacían, que no te iba a hacer, pero sí que mencionamos sobre si la Unión Europea se lo veía venir o no, o nos pilló, ¿no?, con una cierta ingenuidad. La respuesta que Borrell dio a un medio de comunicación entonces, hace medio año, fue que efectivamente ni siquiera él se podía llegar a imaginar que 24 horas más tarde iba a empezar la invasión en Rusia, a pesar de todas las señales de alarma. Y él lo definió como un estado de conciencia en el que sencillamente nadie se lo quería creer, nadie quería ponerse en ese escenario. Y bueno, pues ahí todas las respuestas que hemos sabido dar en un año y medio demuestran que la reacción al shock ha sido también radical. Vamos a terminar, Ana, con una última pregunta. Hay muchas más en el chat, pero insisto en que no podemos retrasarnos mucho más. Te agradezco que nos des ese último minuto. Sí, un minuto, porque ahí me están diciendo también... Que también que tenemos que un dejar, minuto. Hay alguien esperando. Sí. Un minuto. ¿Destacarías 2, 3 líneas de actuación de la Unión Europea que deberían ser prioridad durante presidencia española, es decir, en este semestre, para toda la respuesta que estamos dando a Ucrania y a Rusia? La verdad es que todo lo que he dicho es importante, no se le puede quitar absolutamente nada. Yo diría continuar en las 3. Ucrania primero, contención a Rusia, resiliencia europea. Esas son. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ana. Tenemos que dejarlo aquí. Hubiéramos seguido mucho tiempo más. Creo que vamos a tener Muchas gracias. A un segundo conversando pasado el verano, porque la realidad de la escena internacional avanza muy deprisa y nos ha resultado de verdad muy, muy, muy interesante todas las aportaciones que has hecho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María. Muchas gracias a la Oficina de Madrid. Hasta pronto. Hasta pronto.